Ya, ahora sí estamos al aire. Estamos grabando. Bien, no sé si hay preguntas de lo anterior. No recuerdo si subí en la última clase. No, profe, no la ha subido el archivo. Ya, gracias. Bueno, el archivo de producto punto y producto cruz no lo he terminado todavía. Así que, no era eso. El sitio. Sí, está abierto completamente. Y ya, la segunda clase tampoco la he subido tampoco he subido video, ya. Tengo que hacerlo. Hoy subo las dos juntas con esto. Bien, entonces, como no hay preguntas, supongo que está todo claro. Adelante. Estaba mirando el documento. Chat por acá. Y listo. Ya, entonces, hagamos una mención de lo que vimos en la última clase. Entonces, en la última clase lo que vimos fue el producto punto, ¿cierto? La definición que se podía generalizar para R a la N, al espacio euclídeo. Vimos algunos ejemplos, propiedades. Una de las propiedades que ingresé en el documento fue esta de acá. ¿Ya? En esta parte estoy tomando la notación de las dos barritas que creo que mencioné en la clase anterior para hacer la diferencia de que este es el módulo, ¿ya? Definido como antes, que es el mismo que está aquí arriba, ya es el mismo que está ahí. Pero acá lo separé con dos barritas y aquí con una barrita para que sepan que este es valor absoluto y este es el módulo normal, el módulo usual de vectores. Pero en general, el módulo general siempre lo tomo con una sola barrita a cada lado, si es que se va entendiendo el contexto. En este caso había que precisar un poco, separando que este valor absoluto de un número y este es el módulo del vector. Bien, de una manita, así que se está entendiendo. Ya, entonces la propiedad lo que decía era que si teníamos un escalar por un vector, el escalar sale con valor absoluto. ¿Ya? Se puede calcular como el valor absoluto del escalar por el módulo del vector. Bien. Entonces vimos también que tenía relación el producto punto con lo que es el ángulo que se formaba entre los dos vectores. ¿Ya? Y eventualmente, si ambos vectores eran distintos del cero, entonces sus módulos son distintos de cero, y por lo tanto tiene sentido hacer esta división y podemos calcular el ángulo como tal, aplicando arco, coseno o de los ángulos conocidos, inmediatamente sabemos cuánto vale el ángulo. Bien, vimos a estos ejemplos que están acá. ¿Ya? Esta proposición, la cual simplemente decía que el módulo del producto punto era menor o igual que la multiplicación de los módulos de cada uno, y la desigualdad triangular, que es lo que hace separar suma. Esto no es difícil de demostrar, simplemente se puede elevar al cuadrado esta, ¿cierto? Se hace el desarrollo, como 1 más b por 1 más b en producto punto, ¿ya? Y van a aplicarlo de aquí arriba, van a aplicar esto. Y esta era consecuencia de esta, ¿cierto? ¿Ya? Porque el coseno en módulo era menor o igual que 1, o en valor absoluto. Bien, entonces esas consecuencias eran inmediatas. Y no me acuerdo si llegamos hasta aquí. No, hasta aquí. Creo que esto fue lo último, ¿no? No sé si me equivoco. Me parece que sí, profe. ¿Sí? Ya, gracias, Joaquín. Entonces esto fue lo último. Bien, entonces, el teorema anterior nos da una herramienta útil para determinar los ángulos como ya lo vimos anteriormente, y como consecuencia vamos a tener este corolario, que el corolario dice que si tenemos un producto punto entre ambos vectores igual a 0, recuerden que el producto punto es
un producto escalar, así que por lo tanto U punto B da un número real y ese número real es 0, es equivalente a decir que U es perpendicular con B, ¿ya? Esto es una consecuencia, por algo de corolario, ¿ya? Es una consecuencia completamente inmediata de esto. ¿Por qué? Porque si ambos vectores tienen un ángulo, bueno, obviamente estamos tomando a ambos vectores no nulos, ¿cierto? Así que por un lado, si ambos vectores tienen ángulo de 90 grados, que sería perpendicularidad, el coseno sería 0 de inmediato. Así que el producto punto sería 0. ¿Ya? Por otro lado, si el producto punto fuera 0, ¿ya? Esto sería 0, por lo tanto sería 0 igual a toda esta expresión. Y así está diciendo que esta expresión en multiplicación es igual a 0, pero cada uno de los vectores es no nulo. Así que por lo tanto este es 0, este no es 0, así que podemos cancelar. Coseno de θ igual a 0, y por lo tanto, como se toma el ángulo que es menor que 180, para el caso de que coseno sea 0, recuerden que es 90, es 270 y así sucesivamente. O pi medio más capi, ¿cierto? Cualquiera de esos hace 0 el coseno. Pero obviamente, como les dije al principio, vamos a tomar los ángulos más pequeños que forman dos vectores, ¿ya? Así que, efectivamente, son perpendiculares los vectores. ¿Ya? ¿Se entendió bien o no? Lo dije más o menos a la rápida, pero... porque era inmediato Sí, el profe. tema. ¿Sí? Ya. Gracias, Sí. Jonathan. Muchas gracias. Bien. Entonces, un ejercicio que es entretenido. Ya, aquí lo voy a hacer con el simple vector 1, 0, 0. ¿Ya? Pero a ustedes les voy a dejar de tareita otro vector, 1, menos 2, 3. Es determinar todos los vectores que son perpendiculares a un vector. Entonces, vamos a la pizarrita. El conjunto de vectores que es perpendicular a un vector dado. Y eso obviamente ocupando las proposiciones y teoremas que vimos recién. Entonces, por ejemplo, nuestro vector I es el vector 1, 0, 0. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo determino todos los vectores que son perpendiculares a él? Bien, podemos ocupar la equivalencia recién. Si nos damos un vector B de la forma ABC, y estos vectores, decir que I es perpendicular con B, sería lo mismo que decir, sería equivalente a decir que I punto B es igual a 0, por el último corolario. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que el 1, 0, 0, producto punto, con el ABC, que es lo mismo que multiplicar cada una de las coordenadas, ¿cierto? Así que es 1 por A, más 0 por B, más 0 por C, eso es igual a 0, porque estamos asumiendo que son perpendiculares. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que el A, bueno, lo voy a aclarar, implica que el A es igual a 0. Así que los vectores de la forma... Está entrando otra persona. Los vectores que son perpendiculares a 1, 0, 0 son de la forma 0, B y C. Porque al aplicar la condición, que es una equivalencia, en el último corolario, dice solamente que al aplicar el producto punto, la única condición que nos da es que A sea igual a 0. Por lo tanto, B y C son libres. Así que, lo que tenemos es lo siguiente. Estos vectores son de la forma 0, 1, 0, más C, 0, 0, 1. O sea, ¿qué está diciendo? Que todos los vectores perpendiculares a este I son todas las combinaciones lineales de los vectores 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Así que, si quieren verlo de esta manera, cualquier vector U, no, B, ya le pusimos B. Cualquier vector B que sea perpendicular con I es equivalente a decir que el B pertenece al generado por los vectores 0, 1, 0 y 0, 0, 1.
son este conjunto. Que bueno, esto es como estoy ocupando el símbolo generado, es un espacio vectorial, ¿cierto? ¿Ya? En realidad es el plano que definen estos dos vectores. Bien. Hay caritas de asombro. Supongo que se entendió bien. ¿Sí? Excelente. Ya, mucho dedito para arriba. Joaquín dice que sí, perfecto. Bien, entonces ahí tenemos el conjunto de todos los vectores perpendiculares al vector 1, 0, 0. Como dije anteriormente, entonces al subir este documento les dejo este como ejercicio. Ver todos los vectores que son perpendiculares a 1, menos 2, 3. Bien, ahora vamos a ir a una definición que serían los ángulos y vectores directores. ¿Ya? O sea, perdón, ángulos y cosenos directores. Ángulos y cosenos directores. En base a un vector dado. Entonces, ¿qué serían los ángulos directores? Los ángulos directores son, si nosotros fijamos el vector B en el origen, ¿ya? Con punto inicial en el origen, generalmente cuando lo fijamos en el origen quiere decir eso, que el punto inicial está en el origen. Entonces los ángulos formados con el eje X, con el eje Y y con el eje Z, ¿ya? Ángulos formados de aquí hasta el eje, de aquí hasta el eje, de aquí hasta el eje, cada uno de ellos se llama ángulos directores. Cada uno de ellos es un ángulo director. Y el coseno de esos ángulos se les llama cosenos directores. Entonces, bueno, corolario, porque más que nada una consecuencia de lo que son todas las definiciones anteriores, ¿ya? El coseno de alfa, por ejemplo, es el primer valor del vector dividido por el mismo vector b. Ahora la pregunta es, ¿de dónde saqué esta consecuencia? ¿De dónde salió esta consecuencia directa? Recién entre todo lo que dijimos al principio, vimos hartas propiedades. Un teoremita, un corolario, hartas cositas. La pregunta es, ¿de dónde sale esto? Mucho silencio, ¿eh? No hay recuerdos de dónde puede salir. Y eso que es martes, ¿no? Ajá. Y a las 2:30. Un segundito, ya, muy bien, Joaquín. Un segundito. Ya, un segundito para cranear. Por lo menos Joaquín ahí responde. No sé si alguien más está pensando o simplemente está tomando un tecito después del almuerzo. Ya, Jonathan también está pensando. Muy bien. Este documento no lo he subido aún, pero no sé si han tomado apuntes de lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, si está en alguno de esos apuntes, o le sacaron fotito, no sé. O, bueno, no pudieron ver el video porque tampoco lo subí. Ya, ahí estoy. Esa es mala de mi parte. Profe, una consulta. Dígame. ¿Los A, B y C son los lados opuestos al ángulo de que se está utilizando o no? No, son las coordenadas del vector. Ah, ¿Ya? Del vector V. Y alfa, beta, gamma son los ángulos. O sea, tomando la definición de coseno, que sería cateto adyacente por el opuesto, tendríamos que el A corresponde a la coordenada del X, que está en el eje ahí mismo, ¿no es cierto? Ya. ¿Y eso por Y qué? estoy tomando simplemente el coseno de alfa. Bueno, aquí hay algo que no está bien, ¿eh? Esto está hecho para, ¿cómo se llama? Para otra cosa. No es el 1, 1. Esto es el ABC, ¿cierto? Claro. El ABC. Ya, ahora la pregunta es,
por qué resulta lo que usted está diciendo. O por qué es así. Porque en principio lo que estamos diciendo es que B es un vector ABC, ¿cierto? ¿Es como la suma de los vectores también o no? ¿Puede ser una suma de vectores que lleguen a dar eso o no? Eso sí que no lo veo. La otra idea ya la tenía encaminada, pero esta última no la veo. A ver, deje pensar un poquito, profe. Ya. O sea, en realidad, reafirme su idea anterior. Ahí va súper bien encaminado. Yo de repente cuando hago preguntas, parece que los mareo. Ya, con las proyecciones. También puede ir por ahí. ¿Sí? ¿La proyección para dónde? Sí, es que en realidad, Lo, Joaquín, dígame. lo que yo pensaba y lo que yo recordaba era la cajita que hacíamos para ver todo este tema del cuerpo tridimensional, o sea, en el Ahí, campo ¿cierto? tridimensional. Exacto, entonces por eso intuitivamente pensé de que podía hacer eso, pero el fundamento específico no podría decirlo. Ya, me parece bien lo que está diciendo. Me parece bien. Intuitivamente lo puede ver y después se fundamenta y se arreglan esos fundamentos. ¿Ya? Este vector es un vector cualquiera en el espacio. Yo puedo tomar un vectorcito por acá y les digo, este es B y tiene coordenadas ABC. ¿Ya? Si este vector lo ubico en el origen, como punto de partida, entonces efectivamente este punto que está acá es el punto ABC. Entonces eso es lo primero. Lo primero es que el vector es ABC. El vector puede estar ubicado en cualquier punto inicial. Aquí puede haber un punto inicial, no sé, X1, Y1, Z1, ¿ya? En ese punto inicial, entonces la resta del punto final con el punto inicial me tiene que dar el vector, ¿cierto? Como lo definimos antes. Por lo tanto, si yo ubico este vector en el origen, tengo que hacer que la resta del punto de aquí menos el 000 me dé ABC. Entonces el mismo ABC, ¿cierto? Cuando lo ubico en el origen, entonces las coordenadas de X son A, la coordenada de Y es B, y la coordenada de Z es C. Entonces, por ahí puede ir la cosa, ¿cierto? ¿Ya? O sea, está súper bien lo que usted decía. Tengo la coordenada, que es A, y eso, ¿cómo se llama? Correspondía en este caso yo lo miré con un cateto adyacente. Sí, eso es. ¿A dónde está el cateto ya? ¿A dónde formo el triángulo primero? Esa es la pregunta. Ese es el último detalle. Basémonos en alfa, ¿cierto? Los demás son todos lo mismo. Entonces, alfa es el ángulo que se forma de aquí hacia el eje X, ¿cierto? Este es el eje X, el que está para acá. Eje X. Entonces la pregunta es, si ese es su cateto adyacente, entonces ¿cuál es el triángulo? ¿O no se ve el triángulo? Eh, profe, no sé, yo lo miraba como lo que decía el compañero, algo así como las proyecciones, por así decirlo. Entonces trataba de mirar un triángulo que estuviese solo en el plano X, A, C, perdón. Ya, ahí hay un problema. Porque si miramos la proyección, voy a cambiar de colorcito para que no se mezcle todo, si miramos la proyección que es acá,
¿cierto? Proyectamos eso, ¿ya? Entonces este punto que está acá es el punto A0C, ¿cierto? ¿Ya? Pero el ángulo que se forma acá no es el mismo ángulo alfa. ¿No ocurre algo así como una especie de transformación lineal? Creo que se podía hacer en... O no me acuerdo cuándo uno podía transformar el plano. No, no es eso. Lamentablemente no. Anda, ya. Que es por simple hecho de que esta medida que está aquí no es la misma que esta. Esta es la diagonal de todo el paralelepípedo que se forma acá, ¿cierto? Del cubo. Bueno, no es cubo porque A, B y C no necesariamente son iguales, pero es un paralelepípedo. Entonces, esta es la diagonal de ese paralelepípedo y esta es la diagonal de un lado. Así que esta diagonal que está acá es más pequeña que esta diagonal que está acá. Así que no son lo mismo. Ahí está el problema. Yo la miraba como haciendo el triángulo con el punto AB0 también, como con la proyección de ese hacia abajo. Aquí hacia abajo. Claro, como bajando justo del ABC hacia abajo y se hacía ¿Este? como ese triángulo, claro. Pero no sé Este si, con este. claro, ¿O no? algo así, Y también está el mismo problema. ¿sí? Sí, Porque porque lo que, en mi cabeza es la diagonal que pasa por como de una esquina a otra. sí, por supuesto, está ¿Sí? súper bien eso, porque tiene Ya. esta diagonal, la puede proyectar y tiene esa diagonal. Pero ocurre lo mismo acá. Esta es la diagonal que también se proyecta acá. Sigue siendo esta diagonal más pequeña que esa. Y los ángulos que se forman aquí, por ejemplo, en principio no tienen nada que ver con el alfa y el beta. Porque el alfa se forma desde el vector hacia el eje X. El beta se forma desde el vector hacia el eje B. Es como un ángulo que está pasando entre medio del cubo. Este ángulo que se forma aquí está pasando justo en como medio a medio, ¿cierto? Lo forman las diagonales. Y este ángulo que está acá está en el plano. Ya. Entonces se me ocurre que tienen que ser tres triángulos distintos, ¿no? O sea, Hay uno que contiene los tres, eh, contiene los tres ángulos, digamos, alfa, beta y gamma. no, lamentablemente no. Ah, entonces son tres distintos. Son tres distintos, exactamente. ¿Ya? Maldita intuición, dice Gomi. Las intuiciones no son malas en principio, ¿eh? ¿Ya? No maldigan las intuiciones, no son malas en principio. Ya. Si hacíamos proyecciones, veíamos Pitágoras y varias cosas, a lo mejor llegábamos a algo. Yo creo que es probable que se llegue a algo. Porque, Profe, ¿sí? a mí se me había ocurrido, así como, por ejemplo, suponiendo que A fuera un vector, ahí justo en el eje X, por ejemplo, Ya. y trazar desde el punto del vector ABC Este hasta en vector, este ¿cierto? caso, ¿Hasta ahí? sí, ese vector. Ya. Y en este punto, trazar hacia la punta del otro vector, del vector rojito. O sea, así. Sí, y de ahí ese vector el que tiene el ángulo. O Sí. sea, ese triángulo el que tiene el ángulo y de ahí se puede sacar la, ¿La? el coseno. Sí. Nada más que decir. Sí, César. Muy bien. Ese es el triangulito. Porque si usted traza esa línea con esa de acá, allá, eso cae en 90 grados porque está justo en la cara de acá, ¿cierto? Esa cara de aquí a allá cae en 90 grados con ese lado de allá, ¿cierto? Grande, chico, muy bien. ¿Ya? Entonces, aquí cae en 90 grados, por lo tanto, esta resulta ser la hipotenusa. ¿Y esa hipotenusa qué es? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene la hipotenusa roja? ¿Es el ABC o no? Sí, lo determina la ABC, ¿pero qué es? O sea, el segmento, ¿qué valor Ah, tiene? el valor absoluto o módulo, no me acuerdo. Módulo. Me confundí. Módulo, Valor, ya. valor absoluto es cuando es solamente el número. Ah, ya, ya, ya.
módulo D En este caso, el V. del V. Perfecto. Eso es, Joaquín. Ese es el módulo V, que es la hipotenusa. Este es el ángulo alfa, ¿cierto? Y ese que está ahí es el cateto adyacente que tiene valor A, ¿cierto? El cateto adyacente tiene valor A. Por lo tanto es coseno de alfa adyacente de hipotenusa. Y ya está. Eso era. Así que ahí formaron la... Ahí vieron la forma en que resultaba. Bien. ¿Estamos bien? Yo siempre trato de hacer estos dibujitos y bueno, que también aporten porque quiero que vean bien en 3 dimensiones, que hay muchas cosas que uno puede pasar por alto y no es tan difícil de verlo. Por eso me doy el tiempo de que analicemos por lo menos algo como esto. Entonces, va a ocurrir algo similar con el ángulo beta, pero en este caso, el triángulo que se va a formar, ¿ya? Va a ser este, ¿cierto? Ahí va a caer los 90 grados, ¿ya? Cae los 90 grados porque es la diagonal de este lado, ¿cierto? La diagonal de este lado cae en 90 grados con el eje que está allá, por ser un paralelepípedo. ¿Ya? Así que lo mismo. Eso que está acá es el módulo de B, el ángulo beta, ¿cierto? Y el lado B. Así que B dividido por el módulo de B. Esa de ahí. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con C y con el ángulo gamma que se forma ahí arriba. ¿Cierto? Ángulo gamma hasta el eje Z. Bien. Excelente. ¿Ya? Entonces, en principio se puede terminar así. La otra manera, que yo quería que gritaran, pero en un coro, que también es consecuencia de los triángulos que hicimos recién, ¿ya? Porque así fue como lo creamos, que era esto, ¿cierto? ¿Ya? Que la relación del teorema dice que la norma de los dos vectores por coseno de θ era igual al producto punto entre los dos, ¿cierto? Pero en este caso, voy a escribir la fórmula ahí también. La fórmula era esta, ¿cierto? Era que u punto b era igual a el módulo de u por el módulo de b por coseno del ángulo. En este caso voy a tomar el ángulo alfa, ese ángulo que está ahí. Y los dos vectores, ¿quiénes son? El vector b, vamos a llamar al mismo vector b, ¿cierto? Y el vector que forma el ángulo es el vector 1, 0, 0, ese vector que está ahí. Así que si yo multiplico el producto punto, el vector b, por el 1, 0, 0, ¿qué me da aquí? 0. ¿O no? Casi. Es 1, 0, 0, producto punto, con el vector b. Para que sea perpendicular, dice profe. No, solamente estoy Debería calculando dar- el producto punto. Ah, ¿o no, solamente. profe? Es A, ¿cierto? Es A porque es el producto punto entre ellos. Así que el primero con el primero, el segundo con el segundo, se anulan todos los otros menos el A. ¿Ya? El módulo de U, ¿cuál es? Estoy llamando U al 1, 0, 0, porque ese es el vector que está aquí. O sea, no es el vector este, pero es el vector que está, un vector que define eh, al eje X. Por eso estoy Es haciendo el uno, ¿cierto, producto. profe? Es 1. Exacto. El módulo es 1. Y el módulo del vector B, y me da, oh sorpresa, exactamente lo mismo que está acá. Se podía aplicar el teorema tomando el vector U como el 1, 0, 0. Ese 1, 0, 0 es un vector que está sobre el eje X. Un vector que está aquí, sobre el eje X. Y forma el mismo ángulo con el vector B. Y por lo tanto resultan con el teorema anterior, que decía esto de acá. ¿Ya? Y ahí era otra manera que yo pensé que iban a decir de inmediato. Ahí está, profe. Bien, espero que se haya entendido bien. Entonces tenemos los cosenos directores, simplemente se calculan de esa manera. Están definidos completamente por el vector. Bien, entonces, pregunta.
si tenemos un vector B y tenemos fijos dos ángulos directores, la pregunta ¿es posible encontrar el tercer ángulo director? Es decir, quieren les hago un gráfico. ¿Ya? Supongamos que tenemos esto, ¿cierto? Tenemos nuestro vectorcito B, ¿ya? Y entonces lo que estoy diciendo es lo siguiente. Estoy diciendo que el ángulo formado por el vector y el eje X, voy a darle las etiquetas, ese ángulo formado por el eje X es alfa. ¿Cómo borra qué cosa? Este es beta y este es gamma. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí o no? O sea, estamos formando los ángulos directores. Uno es el vector B con el eje X, el vector B con el eje Y y el vector B con el eje Z. Y estoy diciendo que el alfa es igual a pi cuarto. El beta es igual a pi tercio. Y el gamma, no tengo idea. La pregunta es, ¿cómo formo ese gamma? ¿Es posible formarlo? Arribita voy a escribir lo que vimos en el corolario anterior. Sabemos que coseno de alfa es igual a partido por el módulo de b, ya tomando el b igual a ABC, ¿cierto? Que coseno de beta es igual a b dividido por el módulo de v, y coseno de gamma es igual a c dividido por el módulo de v. Entonces pregunta, ¿puedo determinar cuánto vale el ángulo gamma? ¿Hay alguna idea? Piensen que tengo, no sé, piensen que tengo un alambre acá. ¿Ya? Este vector es un alambre. Con un alambre fijo esto que está aquí, ahí. Ese angulito lo fijo con un alambre con ángulo alfa. Este lo fijo con otro alambre con ángulo beta. ¿Es posible que este ángulo sea distinto? ¿Donde el alfa y beta son fijos? O sea, ¿es posible que el gamma tome dos valores distintos? ¿O debe ser único ese gamma? Si es que fijo el alfa como pi cuarto, el beta como pi tercio, y entonces el gamma ¿puede tomar dos o más valores? Único, supongo. Ya, Jonathan dice único. ¿Por qué se le ocurre que sería único? Supongo que es porque ya están establecidos los demás, po. Entonces ya no podría haber un cambio, como menciona usted, de dos valores de ángulo distinto. Intuitivamente eso es correcto. Porque no tengo cómo cambiar este valor hacia arriba si es que estos de acá no cambian. ¿Cierto? No puedo hacer una variación de ese ángulo gamma si es que estos de aquí no cambian, estos están fijos. Como les dije en un momento, era como dos alambres que le están sujetando desde aquí este costado a este costado, entonces este está definido. ¿Ya? Intuitivamente es correcto. Ahora vamos a la parte algebraica. ¿Cómo puedo determinar efectivamente que ese ángulo es único? Quizás podría hacerles la pega un poquito más fácil. Profe, Dígame. a mí se me había ocurrido así como el módulo es igual para todos, igualar, así por ejemplo me queda que el módulo de B es el B partido en coseno de beta, y eso va a ser Ya. igual, no sé, partido en coseno de esa letra.
Y ahí se puede despejar, ¿no? ¿O no? Sí, me parece interesante lo que dice. Ya, dice que como el módulo de B está preestablecido, algo como esto, ¿cierto? B coseno de alfa es igual a eso. Bueno, lo podría dejar creo que lo dijo de esta manera, ¿o no? Dijo que es A partido por el coseno de alfa, Sí, ¿eso? así. Ya, y acá también. El módulo de B es igual a B coseno de beta, ¿cierto? Y el módulo de B es igual a C coseno de gamma, eso. Ya. Bueno. Eso yo creo que está bien y va bien encaminado. Pero hay un Que después problemita. basta, así como que bastaría con tomar uno solo. O, Ya, o usted me el dice que B, basta con el tomar beta, un solo vector. sí, una cosa así. Porque conocemos. A ver. Sí, creo que sí. Porque B y Ya. C igual tienen valores establecidos por el vector, No. ¿no? El problema está en que el vector B es libre. O sea, no es que sea libre, sino que es desconocido. Está fijo pero desconocido. Incluso el vector B está dentro de esta recta. Esa recta que va hacia detrás, ¿cierto? Está dentro de esa recta. Entonces podría tomar un B más grande y sigue teniendo los mismos ángulos. Podría tomar un B más pequeño y sigue teniendo los mismos ángulos. ¿Cierto? Entonces ahí está el pequeño problema de eso. A pesar de que está bien. Está bien, esas relaciones están correctas y puede hacer algunas triquiñuelas que hagan que esto resulte. Pero me parece que se le va a complicar un poco más. Ahí estaríamos sacándolo como para un caso específico y no para la generalidad, ¿o no? Bueno, en principio igual sigue siendo específico porque los ángulos definen la inclinación. ¿Ya? Los ángulos sostienen la inclinación de esa recta. Y el caso específico, claro, es para un vector fijo, vector que ya conocemos. Entonces, les voy a hacer un poquito más fácil la pega. El vector B es un vector que no conocemos, que está dentro de esa recta, ¿cierto? ¿Ya? Que tiene un ángulo fijo alfa, un ángulo fijo beta, el gamma no lo sabemos, ¿cierto? Intuitivamente debe ser fijo. ¿Cuánto es el módulo de B? Si el vector lo digo de esta manera. El módulo de B es raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, ¿cierto? Eso es la que está dividiendo acá y está dividiendo acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, o sea que tenemos A dividido por A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Tenemos B dividido por raíz de A cuadrado más, C cuadrado, más B cuadrado más C cuadrado. Tenemos C dividido por raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. ¿Qué pasa si elevo al cuadrado cada uno de ellos? Me va a quedar coseno de alfa al cuadrado va a ser igual a al cuadrado dividido por el módulo al cuadrado, que quiere decir que es esta misma expresión que está acá sin la raíz, ¿cierto? Por otro lado, coseno cuadrado de beta es igual a b cuadrado dividido por el módulo al cuadrado, ¿cierto? Y coseno cuadrado de gamma es igual a c cuadrado dividido por el módulo al cuadrado, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Bien. Abajo es la suma de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Arriba tenemos a cuadrado
tenemos b cuadrado y tenemos c cuadrado en cada uno de ellos. ¿Qué pasa si sumo los tres? ¿Me da 1? Exacto. Coseno cuadrado de alfa más seno, va a ser. Estoy yendo a identidad de trigonometría. Coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a 1. Porque estoy sumando a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado con el mismo denominador. Así que el denominador se mantiene, que es a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Así que queda arriba y abajo lo mismo, 1. Listo. Por lo tanto, de esto, ¿qué tenemos? ¿Cuánto es coseno de pi cuarto? Raíz de 2.000. Raíz de 2 medios, ¿cierto? Y al cuadrado sería 2 cuartos. 2 cuartos. Perfecto. ¿Cuánto es coseno de pi tercio? ¿Un medio? ¿Un medio? 1 medio. Maravilloso. Así que al cuadrado sería 1 cuarto. ¿Ya? El coseno cuadrado de gamma no lo conocemos y todo esto es igual a 1. Así que por lo tanto aquí tengo 3 cuartos, paso restando 3 cuartos y por lo tanto me quedaría que coseno cuadrado de gamma es igual a 3 cuartos, lo pasé restando, así que me quedaría 1 cuarto. ¿Cierto? Así que coseno de gamma es más menos 1 medio. ¿Ya? Cualquiera de esos. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Ya. Si tomo gamma en el primer cuadrante, o sea, que está entre 0 y pi medio, entonces, ¿cuál es el valor de gamma? Pi tercio. El mismo Pi que tercio. teníamos antes. Exactamente, ya lo teníamos, ¿cierto? Y ahí está. Podemos determinar efectivamente cuánto vale ese otro ángulo cuando tenemos los otros dos ángulos fijos. El ángulo desconocido lo podemos calcular simplemente teniendo los otros ángulos con esta relación. Esta era la relación clave. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Y el negativo no se toma en cuenta? ¿De qué va a ser? Sí, sí, se podría tomar en cuenta. ¿Ya? Quedaría con gamma igual a... Sí, quizás debía haberle puesto en el primer cuadrante. Porque los dibujos lo hice todo en el perdón, en el primer... Sí, está bien, primer cuadrante. Porque lo hice todo acá. Acá también resulta si es que tomamos el ángulo acá, ¿cierto? Porque también tenía ángulo, ¿cuánto dijimos? Pi medio, o sea, pi cuarto, ¿cierto? El ángulo formado con acá también sería pi tercio, ¿cierto? Así que este ángulo gamma, ¿cierto? ¿Sí? Sería, a ver, menos medio del lado izquierdo. Déjenme pensar el detalle que hay ahí. Aquí tenemos pi tercio y 2 pi tercio, ¿cierto? Entonces en ambos lados el coseno es, aquí es 1, no, aquí es 1 medio, ¿cierto? Sí, está bien. Y aquí también es 1 medio. Sí, en 4 pi tercios. 2 pi tercio. Sí, en 4 pi tercio también, pero eso lo descartamos porque es un ángulo entre dos vectores. Ah. ¿Cuál sería el problema ahí? Ah, no, pues, ahí sería el mismo. Sí, sí, sería el mismo. Ah, a ver. Ya. Sí, creo que me faltó algo.
Bueno. Sí, creo que me faltó algo en la definición. Por eso que quería descartar ese ángulo, pero no podía. Y es por el simple hecho de que en la parte de acá, como definición, tomé ese ángulo, ¿cierto? ¿Ya? Pero con el eje también podemos formar ese ángulo, ¿cierto? Podemos formar ese ángulo, así que tenemos que descartar ese otro ángulo, ya. Bien, voy a formular bien la definición, porque tengo que descartar este ángulo no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? La definición tengo que formularlo mejor, porque tengo que descartar el ángulo contrario que va hacia el otro lado. Es el ángulo que yo quiero siempre es este pedacito. Así que por eso no podemos tomar este ángulo así, sino que tomamos el ángulo más pequeño que es pi tercio. Ese ángulo tiene que estar entre 0 y pi medio. Así que... no di el barrón. Ah, no importa, si ya lo escribo ya. ¿Ya? Entonces el ángulo es pi tercio. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Súper? Ya. Súper. Bien. Entonces, no olviden eso, ¿eh? Los cosenos directores vamos a tomar el angulito que está... Ya, voy a formular bien la definición, pero es el primer ángulo, ¿ya? El pi tercio. Pi tercio. Tenemos pi tercio para un lado, pi cuarto para otro, entonces ese ángulo que está ahí es pi tercio, para que la suma de los cuadrados dé 1. Entonces, esa es la última relación. La última relación es que la suma de los cuadrados tiene que dar 1. Bien. Ahora vamos a definir lo que son las proyecciones escalar y proyección vectorial. Entonces, ¿cómo se define esto? Lo siguiente, lo que vamos a hacer es fijar el vector u y el vector v en un punto inicial. Entonces tenemos un punto inicial, este es nuestro vector v, este es nuestro vector u, que incluso puede ser más cortito, no importa, ¿ya? Para el caso es lo mismo. En el vector u, lo que vamos a hacer es tomar la recta completa, que contiene ese vector u. O sea, como dije recién, si el vector u fuera más pequeño, entonces lo mismo. Seguimos tomando la recta completa y lo que hacemos es la proyección desde el punto final de B hacia la recta que contiene ese u. Entonces, al segmento que está ahí se le llama... no le puse la... Ya, no importa. Al vector que se forma aquí se le llama vector proyección. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿por qué esta magnitud que está acá, si es que a este le llamamos V, a este le llamamos U, ¿cierto? Sin importar, para este caso lo voy a dejar como está, que es el vector U, ¿ya? La proyección de V, ¿cierto? Y aquí tenemos un vectorcito. Ahora la pregunta es, ¿por qué este segmento tiene valor B coseno de alfa? Bueno, el módulo de B coseno de alfa. ¿Por qué ese es el largo de ese vector? ¿No? ¿No hay ideas? Creo que lo dijeron hace poco. Profe, sería porque el coseno de alfa sería igual al cateto adyacente partido en hipotenusa, que Exactamente. sería despejar el vector y quedaría... Exactamente. Muy bien, Nadia. Eso es.
simplemente porque coseno de alfa es este cateto que está acá, digamos cateto X, dividido por hipotenusa, que es el de aquí, ¿cierto? Y ahí está. Basta simplemente pasar multiplicando y ahí está. Ese es el valor de este vector que está aquí. O sea, perdón, el módulo del vector que está abajo, que es la distancia de aquí hasta acá, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿puedo calcular cuánto vale este vector? Ahí es un poquitito más elaborado. ¿Puedo saber cuánto vale el vector de aquí hasta acá? Ese vector desde aquí hasta ahí. Parece que hay varios que ya están tomando la siesta. Debe estar guatita llena de Profe, tomar la siesta. Dígame. ¿podría repetir la pregunta? Ya. Recién su compañera, ¿cierto? Nadine, creo que se llama. Sí, Nadine. Recién su compañera dijo que el valor de este segmento es b coseno de alfa, simplemente por el hecho de que es cateto adyacente dividido por hipotenusa, ¿cierto? Así que se calcula de inmediato. Ahora la pregunta es, tenemos digamos, el módulo del vector, pero no tenemos cuánto vale el vector como tal. La pregunta es, ¿podemos determinar cuánto vale este vector en función de esto, del alfa y del b y del u? Quiero saber cuánto vale específicamente ese vector. Ese vectorcito que está ahí, ¿cierto? La pregunta es cuánto vale el vector que está aquí. Digamos el vector, ya un vector W, ese vectorcito, tal que ese W tiene módulo, eso. Tiene ese módulo. El módulo de ese vector es simplemente el largo que está acá. ¿Está difficult? ¿Estancado? ¿No? ¿No hay cómo determinar el valor de ese vector? Le dolió el cerebro, muy bien. Pensando. Estamos atrapados. Pero por último, tienen ideas a lo loco. Profe, pero ¿U quién es? Es un ¿Ah? vector cualquiera. El vector U es un vector cualquiera. No. O sea, sí, pero no. El vector B y el vector U son vectores fijos. Ambos son vectores fijos. Y con eso Estamos forman viendo un la ángulo. proyección de V sobre U. Exacto. Eso es lo que estamos viendo. La proyección de V sobre U. Es esa. ¿Ya? Ahí el puntito que está arriba cae en 90 grados a la recta que define al U, ¿cierto? ¿Ya? Y Claro. además determinamos cuánto vale este largo, ¿cierto? Este largo en función del ángulo y el B. Ningún problema. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor explícito de este vector? Como vector. No como la magnitud ni nada. La magnitud sabemos que es B coseno de alfa, ese es el módulo, ¿cierto? Esa es la Queremos longitud encontrar como las coordenadas, ¿se refiere? no necesariamente las coordenadas, pero sí un vector que esté en función de B, de U o de coseno. Claro. Porque como B y U no tienen coordenadas, entonces ya no es posible determinar las coordenadas como tal. Una pregunta. Si yo tomo U y lo multiplico por una escalar, ¿qué ocurre?
Se agranda o se achica, básicamente. Ya, muy bien. O cambia de dirección. También puede ser. Exacto. O cambia de dirección, excelente. Si lo multiplico por un negativo, se cambia de dirección, ¿cierto? ¿Ya? Supongamos que este es el U que está ahí. Y yo quiero este vectorcito que está acá. Entonces, en principio, si sabemos que tomamos un U, como ese vectorcito, ¿cierto? Y yo lo multiplico un escalar, por ejemplo, puede ser un escalar menor que 1, entonces ese vectorcito se achica, tomando el escalar positivo. Si multiplico por un escalar mayor que 1, entonces se agranda, ¿cierto? Entonces, en principio, ¿cuánto vale este vector? K entre 0 y 1 por el. En principio es un K entre 0 y 1, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Descartando un poco que el U sea más grande o más pequeño, simplemente es por un K. ¿Estamos de acuerdo en eso? Este vector es un múltiplo escalar del U. Entonces, en principio, ese vector es un múltiplo escalar de U. ¿Ya? Pero además de eso, a ver, el vector... Ah, el vector lo llame W, muy bien. Es un múltiplo escalar de U, ¿cierto? Si yo le calculo el módulo a ese vector, entonces ese módulo, por un lado, es esto. Es el módulo de B coseno de alfa. Uf, ahí sí. Coseno de alfa. ¿Cierto? ¿Ya? El escalar vimos anteriormente por las propiedades que mencioné, que como adjunté en el último tiempo. Este Lo K, podíamos sacar. exactamente, muy bien. Se puede sacar como valor absoluto. En principio estoy asumiendo que el K es positivo, porque está en la misma dirección que el U. ¿Estamos de acuerdo? Estoy tomando en la misma dirección que el U. No importa, porque si el K es negativo, simplemente lo tomamos en la dirección contraria, no hay problema. Pero en principio vamos a dejar K positivo, y eso va a ser lo mismo que esto. Y por lo tanto, voy a dejarlo como lo implica, ¿ya? Y por lo tanto, disculpen, ahí sí, ya, y por lo tanto el K es de la forma módulo de B partido por módulo de U por coseno de alfa. Así que si yo reemplazo acá, el W sería el vector, si reemplazo el K, sería B partido por el módulo de U por coseno de alfa por U. Este es el vector que yo estaba buscando en función de U, de B y del ángulo. Ahí tengo explícitamente cuánto vale el vector. Pero así se ve un poquito feo. Tenemos un teoremita donde el coseno lo reemplazamos por los módulos, ¿cierto? ¿Qué decía el teoremita? Ah, decía que coseno de alfa ¿era qué cosa? ¿El A partido en el módulo? ¿O se refiere a otro? Más general que ese. Porque ese era cuando el ángulo se formaba con los ejes. Aquí el ángulo se Ah, forma con dos vectores. U por B, ¿o no? U por B partido en la magnitud. Ahora, no me acuerdo. U.B, ¿cierto? Claro. U.B, ¿cierto? Y eso dividido por la magnitud de cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Ya, y si reemplazamos el U.B por esto, ¿qué nos va a quedar? Que el B se va a ir con este B, el U va a quedar con este de aquí, así que va a quedar al cuadrado, así que por lo tanto el W finalmente es, ese B se va con ese B de abajo del coseno, ¿cierto? ¿Ya? Arriba nos quedaría U.B partido por, y este U con este U nos quedaría
U cuadrado por U. Y ahí está. Este es el que yo estaba buscando. Así que efectivamente, el valor del vector, el vector proyección, que es de proyectar el B sobre el U, ya con esta notación, le damos esa notación y después se lo damos. La proyección de el U, perdón, la proyección del B sobre el U es simplemente este vector que está acá. Es un múltiplo escalar del vector U con este escalar que está ahí. ¿Ya? Profe, una consulta. ¿De dónde sale el U que está solo en el W es igual a... Están los módulos, el coseno, ¿y de dónde sale el U? El U es este, Ah, ya, entiendo. ¿sí? Ah, ya, sí, ahora sí lo veo. Muy bien, excelente. Entonces ¿cómo se llama? El U sale porque el W sabemos que es un múltiplo escalar de él, así que es un K por U. Luego determinamos aplicando módulo, que el K efectivamente era todo esto. Y ahí reemplazamos el K y nos queda este K por U. Luego el coseno lo reemplazamos por el teorema y nos quedaría esta formulita mucho mejor, que depende solamente de cuánto vale el U, el B y nada más. Es para que calcular el ángulo ni ninguna otra cosa. Bien, súper que pregunten. ¿Alguna consulta? No sé si está todo claro hasta aquí. Paren el semestre, ya ve por qué. ¿Ya se quiere parar? ¿Entendió? Muy bien, Jonathan. Ya, maravilloso. Parece que está todo claro. Bien. Es rebuscado, pero está bien. Así se demuestran las cosas. Estoy de acuerdo, pero podríamos tomar un break para un café. Pero me parece lógico, Joaquín. Muy bien. Yo ya tengo la boca seca de tanto hablar. Así que me harían el favor de darme 5 minutitos para hacerme un café. Para Así que recomponernos un poquito después de esto, profe. fue una bomba. Estuvo cuático, pero estuvo entrete. ¿Sí? Ya, eso es lo importante, que se entienda dónde vienen las cosas. Estos son cursos entretenidos, donde se ve dónde salen las cosas. Y ahora viene algo peor, así que sí, descansemos. Este ejemplo es brutal, así que prepárense nomás, tómense un buen cafecito, despierten, mójense la cara, vamos a hacer este ejemplo. Pero ahí está lo último que les decía, ¿cierto? Entonces la proyección, aquí le puse proy, mira, cambiarlo por la J. Ya no importa. La proyección está con la fórmula que vimos recién, ¿cierto? Que es u.b dividido por u cuadrado por u. Y esto es lo mismo que está acá, pero reemplazando el coseno de alfa por lo que vimos, ¿cierto? Que era el u.b partido por módulo de u, módulo de b, que se cancelan los b, así que quedaría exactamente esto, ¿ya? ¿Y qué es la componente de un vector? Es simplemente el módulo del vector proyección. Ya, entonces un break. Nos vemos en 10 minutitos a las 3:50, ¿ya? Y seguimos. Impecable.